Listo, doctor, por ejemplo. Sí, muy buenas tardes a los alumnos del taller de crítica literaria 1. Espero que ingresen a la aula virtual para que podamos trabajar acerca de los exámenes parciales que ustedes han enviado. Como ya habíamos quedado, ustedes iban a leer sus trabajos para poder de esa forma intercambiar información con sus compañeros y también a mí permitirme ver la calidad de los trabajos que han realizado, eventualmente hacer las observaciones o detalles que ustedes han tomado en cuenta al desarrollar su trabajo. Recuerden que la decisión fue hacer un trabajo de ensayo, de análisis, de artículo científico acerca del cuento del Chaco, que resultó muy fructífero desde el punto de vista de su estructura, de su narrativa, de la tensión, de la descripción, del diálogo, del problema que conlleva este famoso texto llamado El Chaco, de Julio Ramón Ribeiro, y que, como ustedes bien saben, representa un texto de homenaje al Perú a través de su libro Tres historias sublevantes, ¿no? Nosotros hemos analizado las tres y la que nos resultó más significativa, más relevante desde el punto de vista temático, estructural, ideológico, social, cultural, comunicativo, fue este relato, El Chaco, ¿no? Y como hemos dicho, forma parte de este trío de relatos que Ribeiro publicó en 1964 y que luego, al continuar su obra, incorporó estos relatos dentro de esa colección mayor que se llama La Palabra del Mudo, que llegó a incorporar 4 volúmenes en los cuales están contenidos todos los libros que Ribeiro publicó a lo largo de su trayectoria literaria, ¿no? Entonces comenzamos, yo recuerdo bien el curso, analizando el relato Los Moribundos, que también tenía un tema importante, un tema fundamental, como es el de la muerte, ¿no? Ocurrida en el contexto de una guerra con el Perú y Ecuador, y enseguida ingresamos a ver este conjunto de relatos que forman parte del cuento Tres historias sublevantes, ¿no? El título ya es, diríamos, indicador de la problemática que se plantea en este relato, demostrar, tomando en cuenta un punto de vista, tomando en cuenta un punto de vista tradicional, ¿no? Y considerando que el Perú tiene 3 regiones naturales, tomado esto de un libro de geografía por el propio Julio Ramón Ribeiro, luego cada relato está ambientado exactamente en alguna de las 3 regiones que tiene el Perú desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y leyendo estos 3 relatos, vimos que el más relevante de los 3, el más rico, el más complejo, el más violento, era precisamente el Chaco, ¿no? Entonces, sí, pedimos a la señorita Loero que ingrese, ya está dentro del aula virtual. Entonces, vamos a pedirle a ella que lea su trabajo, Loero. Vamos a ubicarlo acá. Es la primera en ingresar al aula virtual. Acá le vamos a pedir, señorita, adelante también el señor Vizcarra, ¿no? Entonces tenemos presentes a 2 alumnos que
hoy día leerán sus trabajos. Entonces también está Vizcarra, Loero, Vizcarra, alguien más. De momento ellos dos están presentes en el aula virtual, ¿no? Y voy a pedir entonces, como parte de la tarea, como parte del compromiso que asumimos de leer los trabajos que ustedes iban a realizar, ¿no? Voy a pedirle en primer lugar a la señorita Loero Mati Corena, que lea su trabajo para que pueda compartir sus conocimientos con sus demás compañeros y de esa manera yo también pueda apreciar la calidad de su trabajo y establecer una nota, una evaluación acerca de este trabajo de crítica literaria sobre un cuento clásico de la literatura peruana. Entonces, señorita Loero, le correspondería a usted comenzar la lectura de su trabajo, que yo lo tengo aquí entre manos, y seguiré la lectura y de esa manera también quizá podamos luego dialogar acerca de su trabajo. Después seguirá el señor Vizcarra, que también está presente, ¿no? Según lo que veo aquí, según la información que me proporciona el, el aula virtual. Bien, entonces, señorita Loero Mati Corena, le Sí, profesor. pedimos que lea su trabajo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Análisis del cuento El Chaco de Julián Ramón Ribeiro. En la parte de resumen, yo puse en este artículo se presentará un análisis de las características que podemos apreciar en el cuento El Chaco de Julián Ramón Ribeiro, relato incluido en Tres historias sublevantes de 1964. Asimismo, se busca estudiar la representación del mundo andino que el narrador testigo da a conocer y el funcionamiento de la desigualdad a partir de la figura del terrateniente y el poblador de la sierra. Luego está el abstract y ya comienzo. El propósito del presente trabajo es analizar los aspectos narratológicos del cuento El Chaco, así como los temas que se plantean en dicho texto. Este cuento fue escrito por Julio Ramón Ribeiro en París en 1961, tal como el autor plasma al final del relato, y fue dedicado a Alida Cordero, la mujer que se convertiría en la esposa de Ribeiro. Además, este cuento pertenece a la publicación titulada Tres historias sublevantes de 1964. Más adelante explicaremos en qué medida se desarrolla la sublevación en la historia seleccionada. Ribeiro es uno de los escritores más importantes dentro de la narrativa peruana de los años 50 y ha sido catalogado como uno de los mejores cuentistas de la lengua española. Su éxito internacional se mantiene vigente hasta la actualidad, pues se siguen realizando ediciones y compilaciones de sus cuentos. Un ejemplo de ello es la edición de La Palabra del Mudo, que salió en 2009, que comparte la editorial Six Barral. En 2019 se recordó en España su aporte a la literatura a través de la Embajada Peruana y el Instituto Cervantes. Es evidente que su producción sigue siendo una gran fuente para el análisis literario y para integrarnos en su mundo ficcional, aquel que refleja las diferentes caras de la realidad peruana. Su pluma sigue despertando el interés de nuevos lectores o la nostalgia de viejos fanáticos. El narrador. El primer atisbo que tenemos de un narrador homodigético, es decir, que es parte de la historia, se da con la mención de un nosotros en el primer párrafo. De esa manera se establece un yo que es testigo de los acontecimientos del pueblo y que es parte de la mayoría de ellos de forma pasiva. Solo en pocas oportunidades interviene, como cuando se da el ataque a la casa de Don Santiago o en la búsqueda de Sixto por los cerros. Este narrador se muestra compasivo hacia la figura de Sixto Molina. Es también curioso, pues quiere estar presente en la conversación entre Sixto y los Pauca, a pesar de que estos le ahuyentaban, y al preocuparse por el final de Sixto, pide un caballo a Limaita para dirigirse hacia los cerros. Todas estas características pueden asociarse también a su figura de infante, pues Chauchi, como se denomina, significa niño en quechua. Él y sus amigos apoyan a Sixto al tomarlo como uno de ellos. Se apiadan de su condición, se ríen cuando bromea, van a comunicar la pérdida de sus vaquillas y en su muerte rodean su cadáver. Además, cuando el narrador dice nuestras punas son grandes, casi tan grandes como las que tiene Don Santiago, construye una identidad guaripampina conformada por los pobladores y sus tierras libres para pastar, opuestos al patrón que en su
quien por su poder adquisitivo se vuelve dueño de ciertas punas. Existen momentos del relato que no son presenciados por el narrador, sino que les son comunicados por los demás personajes. El Chuchi Antonio es uno de los que informa al narrador sobre algunos sucesos, como la caída de la piedra sobre la casa del patrón. Aquellos momentos que sí presencia en persona los relata a detalle e incluso comparte su percepción de ciertas actitudes. Por ejemplo, al decir yo creo que después el patrón se arrepintió, intenta leer las intenciones de don Santiago tras su accionar. El espacio y tiempo. El espacio general donde se desarrollan los hechos es Huaripampa, hogar de Sixto y del resto de los personajes. Para comenzar la descripción de los lugares específicos del relato, explicaremos aquellos que ocupa Sixto y que complementan su construcción como personaje. La mina, los alrededores de Huaripampa y su casa. La mina está presente por mención como el espacio de trabajo que consume a Sixto tanto a nivel físico como psicológico. Esta termina por moldear a un sujeto abstraído del mundo y enfermo. En segundo lugar, los alrededores de Huaripampa, la zona por la que Molina paseaba en silencio, se cruzaba con pocas personas y se quedaba observando los detalles del mundo. En mi opinión, esto nos revela que su carácter natural es pasivo y reservado. Es solo ante la figura del déspota que recurre a su accionar defensivo. Pasaremos ahora a los espacios de enfrentamiento entre Sixto Molina, el niño José y don Santiago. Primero tenemos el camino en la carretera donde se encuentran por primera vez Molina y el ingeniero, escenario de las burlas del primero y los golpes del segundo. Luego tenemos la casa del patrón, donde el ataque de Molina se vuelve más serio. Lo mismo sucede con la punta de Purmachay. Más adelante, el conflicto se traslada hacia la casa de Sixto Molina, donde dos vaquillas son asesinadas por don Santiago como venganza. Por un tiempo no se produce ningún enfrentamiento en un espacio determinado hasta el asalto que organiza el niño José contra Sixto. Este se produce al lado del río, donde se cree que hay almas. La selección de este escenario como punto de encuentro entre agresor y agredido es una táctica de José para que los comuneros utilicen las historias de fantasmas como la causa principal de lo ocurrido. Este incidente es respondido por Sixto, quien sobrepasa los límites y entra en la hacienda del patrón para golpear a José con ayuda de los Pauca. Por último, el espacio más significativo del relato es el cerro de Marcapampa, empinado y peligroso que fue refugio para Sixto durante lo que duró el Chaco. Sin embargo, no pudo esconderse por mucho y falleció a las faldas de este cerro. Es importante recalcar cómo la subida fue difícil para los hacendados y sencilla para Sixto, una diferencia entre alguien ajeno a la rural y aquel que es parte de él. Con respecto a la temporalización, se nos presenta la historia en un orden cronológico desde la llegada de Sixto de las minas a su pueblo natal. La historia encuentra su trama con el primer punto de contacto entre Sixto y su antagónico, el niño José, hijo del patrón. Desde ahí se va avanzando en la narración con los ataques, respuestas o venganzas que cada cual ejercía contra el otro. La línea narrativa se centra en este enfrentamiento y tiene su momento cumbre en la cacería de Sixto, pues es allí donde se construye la tensión y el suspenso. El final es inevitable y llega para cerrar la historia con la muerte de nuestro protagonista. Pasamos ahora a los personajes. El personaje principal del relato es Sixto Molina. Este hombre trabaja en las minas y su regreso a Huaripampa da inicio al relato. Él es el motor que impulsa la historia hacia adelante. Los hechos giran en torno a su accionar y su destino. El narrador delinea la personalidad de Sixto como un hombre enfermo debido a su trabajo en las minas. Expresa que quizá vino ya muerto, indicando que su comportamiento ya era taciturno y distante como resultado de su aislamiento. La soledad lo acompañaba a casa, puesto que su única compañía eran los 3 carneros y 2 vaquitas. No se lo describe como un hombre sociable o interesado en las actividades religiosas. Físicamente se encontraba en un estado deplorable. El hambre lo había dejado con la piel pegada al hueso. Un aspecto importante de Sixto es su resiliencia. Primero vive más de lo esperado por el narrador y sus amigos. Luego resiste los golpes de José, al asesinato de sus vaquillas y a la paliza que lo deja casi muerto. También incluimos su fuerza de carácter, pues no flaqueó en ningún momento ante sus enemigos. Desde el comienzo desafió al niño José al rechazarle el saludo y mirarlo fijamente. Un levantamiento leve que iría escalando posteriormente, pero que significó el inicio de una confrontación violenta. Sixto fue el que comenzó una batalla que estaba destinada a perder, al carecer de recursos y autoridad,
pero que se justifica por su deseo de sobrevivencia y por la defensa de sus valores. Además, es estratega. Se enfoca desde un principio en qué actos podrían incomodar al hijo del patrón. Empuja la piedra sobre su casa. Se asocia a los enemigos del patrón. Lo que comienza como un desafío lo desarrolla hacia un ataque planeado. Para este personaje, el patrón es un tirano por el trato que éste tuvo con su padre. Lo ve como un empleador egoísta y desconsiderado, alguien que obliga a su padre a levantarse en las heladas y por eso murió de asma, y que se atreve a desprestigiar su nombre. Ello lo explica el mismo Sixto con amargura. Continuemos con el personaje de Don Santiago, una persona autoritaria que desea que todos sirvan a sus deseos. Se posiciona sobre todos los demás pobladores en su figura de patrón. Es despectivo con el idioma quechua. Expresa: todos ustedes saben castellano, no creo que sean tan bestia que se hayan olvidado. En un ataque de cólera al no entender lo que Sixto decía en quechua. Además, por el mismo motivo de que ve a Sixto como su inferior, se sorprende cuando lo desafía e insulta en buen castellano. Esto evidencia cómo está acostumbrado a que nadie se levante ante él. Cuando los problemas se acercan, él recurre a la bebida, a su mujer de Huancayo o a sus trabajadores. Se centra solamente en ejercer su autoridad sobre quienes trabajan para él y remarcar su poder a través de la violencia. Con respecto al niño José, desde un inicio se nos presenta su autoridad, pues su descripción es simplemente el hijo del patrón. Así se le da una parte del poder que ejerce su padre. Él es un hombre violento que ante lo que él considera una falta de respeto ataca con los golpes. En el relato, durante su primera pelea con Sixto, cuando éste ya estaba en el suelo, le partió la frente de un botazo, lo que nos revela un carácter antipático, agresivo y sin compasión. Del mismo modo, cuando ve amenazado el negocio de su padre en las tierras, decide ir junto a dos hombres a matar a Sixto. No lo logra y lo deja casi muerto. Su accionar se dirige a la ofensa y a la sed de reafirmar su poder. Otros personajes que se mencionan esporádicamente son el Chucho Antonio, joven pendiente de los acontecimientos; Celestino Pumari, el personero, defiende el accionar del patrón porque es él quien da trabajo a los demás; Justo Arrayán, el mayordomo; y Pedro Limaita, el que encuentra a Sixto gravemente herido. La presencia de los contrarios. A continuación presentaré 3 ejemplos de las dualidades en el relato que nos explican el trasfondo de la situación económica, étnico-cultural y social dentro de la cual se desenvuelven los personajes. Se debe analizar el comportamiento de los protagonistas como contrarios para explicarnos sus motivos de ataque. El pobre rico. La primera diferencia que presentamos a continuación es la del poder económico. Por un lado, el patrón posee haciendas, tiene la capacidad de traer ganado del extranjero y permitirle una educación universitaria a su hijo. Por el otro, los hombres como Sixto, aquellos que no tienen familia ni prospectos de vida, se conforman con retirarse a la mina y morir. También, Sixto comenta explícitamente su desagrado por don Santiago como el empleador que explota a sus trabajadores, como le hizo a su padre, y como aquel que compra al pueblo con dinero. Si quiere curar la gusanera de nuestro ganado, es solo para que no ensucien la paja y contagien a sus carneros. Ahora se va donde el personero para comprarlo. Le da plata para que los guarimpampinos trabajen en su cosecha. Sé que le va a comprar hasta un camión. Los dos son como perros, ladran en la misma lengua. Peor todavía porque cuando muerden, lo hacen calladitos a la traición. Se resaltan los propósitos verdaderos del patrón, quien solo se preocupa por cosechar sus tierras, y no le importa lo que tenga que hacer para lograrlo, pues cuenta con los medios necesarios. Se sabe que don Santiago tiene contactos con el prefecto, la policía y los jueces, pues recurre a todos ellos en su cacería de los Pauca y Sixto. Frente a esto tenemos el resto de los pobladores. Cuando el personero señala que el patrón les dará 8 soles diarios y una máquina de escribir, un pago ínfimo apreciado excesivamente, se nos revela la situación de precariedad del pueblo. Su conformación con lo poco que se les ofrece permite que el patrón pueda controlarlos. Cholo gringo. Esta diferencia étnica y cultural es reflejada en diferentes momentos del relato. Sabemos que existe una división entre los guaripampinos y los gringos que poseen tierras. El cómo se produce la desigualdad se encuentra en la frase escribir como los blancos. Esto implica que la educación está dirigida solamente a dichos blancos. Sánchez, 2018, apunta que esta máquina de escribir ofrecida por el patrón representa el alfabetismo,
pero este solo es parte del otro, y los campesinos son conscientes de ello. En cierta medida se nos presenta un deseo por alcanzar la educación de la que son privados, y se mantiene como una posibilidad. Dentro de este aspecto se hace presente la diferencia idiomática. En el pueblo, aquel que habla, aquel que habla bien pronunciado el castellano es bien visto por los demás, mientras que el hablar solo quechua es rechazado por el patrón. Luego podemos relacionar la figura del gringo con las posesiones materiales. Encontramos en la narración que la tierra de los gringos, la más grande que hay en estos lugares, está toda alumbrada y nadie puede pasar por allí. Se separan por un lado a los gringos hacendados, quienes crean una división marcada en el espacio físico, y por otro a los comuneros. Con respecto a las características físicas, en el cuento se describen al narrador y al Chuchi Antonio como jóvenes de un gran parecido. Yo miraba al Chuchi Antonio a la cara y por primera vez me di cuenta que era parecido a mí, que podía pasar por mi hermano. Mi cara, como la suya, debía estar también ahora color de ceniza, casi vieja, sin tiempo, como una de las tantas piedras que habían allí tiradas. Este fragmento alude a la familiaridad que existe entre el hombre andino, debido a que comparte rasgos similares a sus compañeros. Son de la misma raza y eso los une hasta el punto de ser como hermanos. Se da importancia a la identidad y al poder que ésta tiene para unir a los hombres. Esto último se vincula con el trabajo del hombre andino, pues eso es una característica importante de su identidad. El trabajo colectivo. Sánchez 2018 menciona: el patrón, avaro y opresor necesita de los campesinos para lograr la cosecha. Y aquí el otro punto de esa extraña dualidad de la vida con la tierra. Los hombres deben unirse para poder trabajar la tierra. El hombre andino se encuentra en armonía con la tierra al ser esta su fuente de vida, y una de sus costumbres es arar la tierra junto a sus vecinos. De esto carece el gringo o blanco. Él no posee los conocimientos ni la habilidad de los otros, por lo que recurre a la explotación. Luego, oprimido, opresor. Cabe mencionar que en el cuento esta relación entre opresor y oprimido no se da por una relación directa entre empleado y empleador, entre dueño de tierras y sirviente, puesto que Sixto no trabaja para don Santiago. La confrontación se da en el ámbito del poder. Don Santiago posee una gran hacienda, contactos y mucho dinero para controlar el pueblo, y hace las cosas a su gusto. Mientras que Sixto es un hombre pobre, que posee muy poco y trabaja en las minas. De ellas solo se obtiene la enfermedad y muerte. El rechazo de Molina hacia don Santiago es justificado. Usted no es mi padre, dijo. Usted no es Dios. Usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su aparcero, ni su expongo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted, cuanto más vecinos, y carretera de por medio, y pirca de tunares. Exclama su descontento con el maltrato de don Santiago por actuar como si fuera también su jefe. El opresor concibe a todos los pobladores como sus inferiores, y por ello siente el derecho de mandar sin miramientos. Además, este tirano quiere ejercer su poder sobre todos, incluso los que no lo necesitan. Para ilustrar ello, el narrador y sus amigos se sentían abasto con sus cosechas, pero se dejaron convencer, pues con el dinero de don Santiago podían viajar, comprar aguardiente, coca y cigarros. Pueden permitirse ir más allá de lo suficiente, pueden permitirse la diversión. Quien no se deja engañar por dichas ventajas aparentes es Sixto. Él señala que es todo una trampa para explotarlos. En la narración se respeta la figura del hombre subversivo que no se deja torcer por su bien personal. Por el contrario, insta a sus vecinos a no ser oprimidos. Los incita a que se liberen de la subyugación de don Santiago. Por su accionar, Sixto es golpeado, y aunque no muere, un brazo se le quedó recogido para siempre como si fuera un ala de gallina, es decir, como el ave que no puede levantar vuelo. Esto a mi parecer hace referencia a cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, Sixto nunca hubiera podido liberarse de la opresión de don Santiago. Su rebelión queda en lo potencial. Las diferencias socioeconómicas de la realidad andina. El mundo representado en el cuento se caracteriza por las diferencias socioeconómicas en la Sierra del Perú. Huaripampa se construye como el escenario de estos enfrentamientos entre el gran terrateniente y Sixto Molina.
el personaje que no se está conforme con la norma. Este mundo andino está constituido sobre la desigualdad y la opresión. Incluimos este comentario de Rodríguez, 1984. La concepción que Sixto tiene de sí mismo es trascendida en cuanto puede ser aplicable a todos los hombres que se encuentren en situación parecida de conflicto entre un individuo y lo establecido en cuanto poder explotador. Vemos pues que Sixto Molina es una representación de la opresión entre un individuo cualquiera y su explotador. Es este el orden social que se rige en la sierra y que no puede ser derrocado por un solo hombre. Sin embargo, esta pérdida individual podría despertar en los comuneros el cuestionamiento de este orden, tal como explica Rodríguez, 1984. El cuento termina con la muerte, pero deja un grano de esperanza en los vecinos que rodean al asesinado. Es posible para el lector aferrarse a la idea de que la pérdida del protagonista dejará huellas en los comuneros que sobreviven. Con respecto a esta realidad, González, 2020, nos muestra una visión que toma en cuenta los procesos históricos de la realidad peruana. Manifiesta que el relato plasma las contradicciones económicas que existen en ese espacio donde han compartido relaciones asimétricas los todopoderosos hacendados, herederos de los dueños de la tierra desde los tiempos coloniales, y los comuneros, que siempre han luchado para conservar sus terrenos, aunque no han podido librarse de la explotación de su fuerza de trabajo. Página 46. Este comentario nos lleva a reflexionar con respecto a la vigencia de estos conflictos de poder, ejercidos desde la colonia. El abuso y la lucha coexisten en el mundo del Chaco como un reflejo de la realidad andina. Las vidas de los hombres andinos carecen de valor fuera de su trabajo, son cosificados por el patrón y menospreciados por su condición de cholos. Los modos de violencia. Aquella querella que comenzó en un primer segundo como un juego de miradas escaló de manera progresiva. En este apartado quiero analizar cómo los ataques y estrategias de Sixto por un lado y del patrón por el otro nos revelan una dinámica de sublevación y opresión. Ya planteamos que todo es iniciado por Sixto Molina al negar algo sencillo como decir buenos días a otro hombre. Pero el asunto se profundiza cuando entendemos que la autoridad del pueblo, el patrón, es un tirano que no soporta ni las pequeñas faltas de respeto hacia su hijo. De ello es consciente Sixto, pero se aferra a sus razones para enfrentarse al orden establecido y por ende su ataque continúa con la risa. Como respuesta, el patrón utiliza también el lenguaje e inventa que el padre de Sixto, el viejo Molina, murió de asma porque fumaba mucho. Sus palabras no sirvieron para hacer retroceder a Sixto y se dio paso a la violencia física. El niño José comenzó a golpear a Sixto cada vez que lo veía por el mismo camino, pero él seguía esperándolo. Es este el segundo acto rebelde y no verbal que el hombre atormentado efectúa contra su atacante. Esto deviene después en la caída de una roca sobre la casa del patrón, una artimaña planeada por Sixto, similar a la posterior quema de la punta de Purmechay. Cabe destacar que ambos ataques implican pérdidas materiales. En la primera mueren ovejas y en la segunda los carneros escapan. Es decir, se da un golpe económico hacia la autoridad, cuyo poder se funda en su dinero. Posteriormente, su estrategia se basa no solo en despreciar el trabajo del patrón, sino también burlarse de aquellos que le sirven ciegamente. Otra vez, sus palabras logran perjudicar a don Santiago, haciéndole perder trabajadores, pues algunos escuchaban a Sixto y se saltaban el día de trabajo. Esto significa otro golpe a la economía del sujeto enemigo, un intento por desbaratar su poder. Ante esto, los hacendados vuelven a recurrir a la violencia física, y esta vez casi matan a Sixto. Después del ataque que casi lo deja sin vida, Sixto no se deja intimidar y emplea un plan más elaborado para ir contra el patrón y su hijo. Busca al enemigo de su enemigo, como dice el dicho, y establece una alianza para ir a sus ofensores. Después de conversarlo, se dirigieron todos hacia la hacienda de don Santiago y golpearon al niño José hasta dejarlo malherido. Por tales atrevimientos, don Santiago da paso al Chaco o cacería y atrapa rápidamente a los Pauca. Ellos son amarrados y golpeados. Cabe añadir que a la hermana de los Pauca no solo la golpearon para obtener información de sus familiares, sino que la mantuvieron cerca para manosearla y abusar de ella. La violencia ejercida por el patrón y su séquito se expande hacia una figura femenina y con ella hacia la violencia sexual.
Finalmente, el punto cumbre de esta batalla llega con la cacería de Sixto por los cerros. De ahí nace el título del cuento Chaco, que significa cacería en quechua. Su ida hacia la punta del cerro le dio ventaja del tiempo, pero no pudo evitar su muerte por los fusiles de los Otoya, de don Santiago y sus acompañantes. Sixto Molina terminó como un cuerpo agujereado, la muerte como el paso final de la historia sublevante. Conclusiones. En el relato El Chaco de Julián Ramón Ribeiro se nos construye un mundo ficticio que intenta asemejar la realidad de los Andes. Desde la llegada de los españoles se establecieron en la sierra los grandes terratenientes. Ellos, acompañados de su complejo de superioridad, su autoridad comprada y la violencia, sus diferentes manifestaciones, lograron subyugar al hombre andino. En este relato se nos dibuja con gran habilidad la posición del patrón que reduce a los comuneros a su capacidad de trabajar. Estos se conforman con el orden establecido y algunos incluso agradecen el ser pagados. Es necesaria la presencia de un individuo resignado a la muerte, puesto que su trabajo en las minas lo consumió, para que se produzca el alzamiento contra la explotación que ejerce el gringo o blanco. Además, el cuento logra trazar las diferencias entre los personajes antagónicos a través de los cuales podemos extraer tres tipos de dualidades: pobre rico, cholo gringo, oprimido opresor. Esta dicotomía entre el hombre andino y el patrón nos permite explicar mejor los motivos de su accionar en el relato. Ellos son sujetos que coexisten en el mismo espacio, en este caso Huaripampa, y que defienden sus ideas. Por un lado el poder y la tiranía, y por el otro la libertad y la dignidad del hombre. Finalmente, se ha destacado cómo la violencia es ejercida por parte de los protagonistas en cada enfrentamiento. El patrón recurre a su poder económico y su capacidad de controlar la autoridad, mientras que Sixto, el trabajador andino, recurre al desafío simbólico de la risa, el habla, el silencio y a los ataques estratégicos. El fin del relato otorga al lector diferentes posibilidades del destino de los demás pobladores. Sixto no pudo ganar la batalla como individuo, pero podría ser la llama de una rebelión que una a los cholos contra su explotador. Ya está. Gracias. Sí, muchas gracias por su exhaustivo análisis, por haber, eh, por haber examinado todos los aspectos que involucra este cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De esa época en que se daba esta contradicción en el mundo de la sierra. Y realmente, si quisiéramos hacer una comparación con el mundo actual, veríamos que no hay grandes diferencias, ¿no? La situación es casi la misma y este relato pues ha tenido la capacidad de mostrarnos esa contradicción fundamental, pero también se hace referencia a la presencia de las empresas mineras, ¿no? Es decir, que los campesinos están frente a dos situaciones difíciles. Una, la situación de dependencia con respecto al patrón y a su hijo. Y otro, la dependencia, ¿no? De los campesinos que se ven obligados también a trabajar en la mina. Pero es probablemente en la mina donde, donde Sixto Molina, adquirió conciencia de esta explotación, ¿no? Y por eso él cambia, es un comunero diferente. Lamentablemente no tiene mayor apoyo de sus demás vecinos, y la lucha que él plantea es una lucha solitaria, ¿no? Es una lucha en la cual lleva las de perder, porque sus oponentes lo tienen todo, tienen el dinero, el poder, las armas, mientras que él mantiene una conducta austera, ¿no? Y, y aun cuando aun cuando él se sabe pobre, como usted decía, una de las, se sabe pobre y además se sabe débil, ¿no? Sin embargo, tiene esa capacidad para elucubrar las acciones que le permitan por lo menos vengarse de su enemigo principal, que es don Santiago, ¿no?
traza una serie de estrategias para que esta situación revierta y de esa manera pueda resarcirse de esta situación que viene desde hace siglos, ¿no? El nombre mismo del relato es indicativo de cómo esa es la situación contradictoria que se da en nuestra región de la Sierra y que Ribeiro pues ha plasmado en este relato, ¿no? Que él lo vio desde un punto de vista sublevante, es decir, él vio esta realidad y induce al lector a considerar que esta situación no debería continuar, ¿no? Entonces, el texto está planteado como una especie de, diríamos, eh, una especie de desafío para que los campesinos no se dejen, no se dejen explotar como ha ocurrido hasta ese momento, ¿no? Entonces, por todas las razones, agradezco a la señorita Loero por haber compartido con sus demás compañeros eh, esta parte de su examen parcial, ¿no? Entonces, vamos a ver, gracias. ¿Quién continúa? Continuaría, señor Vizcarra. Tal profesor, buenas tardes. Ok, entonces, Buenas inicio. tardes, señor Vizcarra. Agradeceríamos que, pues yo voy a, sí, a ver, usted plantea su análisis con el título del buen salvaje en el Chaco de Julio Ramón Ribeiro, un análisis hermenéutico. Entonces, le escuchamos. Gracias, profesor. El resumen es el análisis hermenéutico pretende, bajo perspectivas narratológicas, encontrar a Sixto Molina, víctima no de la maldad e insensatez de don Santiago, sino expresar una degeneración en los ideales de la sociedad que se manifiesta de manera silenciosa en un aceptar con todas sus condiciones a la sociedad en que se vive. Introducción. Sobre Ribeiro el Chaco, un análisis que quiere plasmar interpretativamente, hermenéuticamente, el concepto de buen salvaje propuesto por Jean-Jacques Rousseau. Se ayudará de herramientas particularistas como es dividir el texto objeto de estudio en sus componentes narratológicos como lo son los personajes, el narrador, el espacio, la temporalidad, los temas, dando prioridad a los temas para interpretar a los demás aspectos. De esa manera, el primer aspecto a analizar son los temas. Entonces, los temas. Sí, el orden para iniciar el estudio serán los temas. Es Valentín Voloshinov en el marxismo y la filosofía del lenguaje, el autor que propone a la palabra el signo ideológico por excelencia. Así, la temática social se verá expuesta más que en la descripción del narrador intradigético por los diálogos entre los personajes. Por ejemplo, no te conozco, dijo el niño José, pero por la cara que tienes debes ser minero y guaripampino. ¿No sabes decir buenos días? Sixto se rió como nunca lo había oído yo y dándose puñetes en el vientre y cogiéndose luego más abajo las partes de la vergüenza. ¿De dónde ha salido este? Me preguntó el niño José. ¿Más idiotas todavía en Guaripampa? Es Sixto Molina, le dije. Ha venido de las minas hace unos meses, pero Limaita dice que pronto tendremos que enterrarlo. La expresión buenos días es una forma de relacionarse socialmente de tal manera que se considere correcta, educada y civilizada, tal vez todavía considerada propia de gente con cultura. En ese sentido, el niño José tendría cierto sentido en pretender ser saludado, a pesar de pedirlo de manera directa. ¿No sabes decir buenos días? Sin embargo, al ser un imperativo, y en la sociedad liberada desde la Revolución Francesa con los conceptos de liberté, igualité, fraternité, no se debería imponer, ya que contradeciría la condición de liberado. Se podría pensar en términos como la dictadura de la democracia o un esclavo de la libertad, pero esos análisis se alejarían de lo que con el texto se expone y se acercaría más a una crítica de este propio. Es decir, obligar a que lo saluden expone un uso incorrecto de la sociedad educada,
al ser incorrecto, no debe ser acatado. Sixto Molina no lo acata. Es por eso que sus maneras de comportarse resultan correctas. Pero cabe resaltar que Sixto Molina se coge las partes de la vergüenza, y así es correcto pretender que Sixto Molina tampoco se impone como un modelo de cultura, ni educación, ni civilizado. Luego está el criterio de la edad. El niño José es un profesional el cual se expone menor a Sixto Molina, y Sixto Molina, que había trabajado en las minas y que no se fue de su pueblo a pesar de estar condenado a morir por tener los pulmones quemados de tanto respirar en los socavones, la edad, Sixto Molina era mayor y defendía aquel principio ético no ganado por la lucha social, sino el instintivo y natural, el respeto a tus mayores. La ética que presenta Sixto Molina se disputa con la ética del niño José. La de Sixto Molina está basada en principios de un estado más salvaje, el del niño José, más orientado en su rasgo social. Estábamos conversando cuando vimos acercarse al niño José, el hijo del patrón que ya creció y dicen que es ingeniero. Esta disputa se materializa en días en que Sixto iría siempre a la carretera y se pararía debajo del quinoar. No me gusta que me mires de esa manera, dijo. Sé que eres Sixto Molina, el hijo del pastor y que estás enfermo. Si quieres algo, dímelo ahora mismo. Como Sixto no respondió, el niño José volvió a montar. No quiero verte mañana por aquí, continuó. Acuérdate de lo que te digo. Pero el día siguiente Sixto estaba en su lugar. El niño José desmontó, dejó su sombrero encima de una tapia y se acercó a Sixto. Te voy a pegar, dijo, y comenzó a darle trompadas. Sixto, que estaba flaco, se cayó y allí el niño José le partió la frente de un botazo. Luego se puso su sombrero y se fue. Sixto quedó sentado en la sequía, limpiándose la sangre con la mano. Es pertinente hacer la relación entre la educación del niño José y Sixto Molina. Si bien los dos postulan éticas distintas, puede asegurarse que por la calidad de ingeniero del niño José, este ha de haber tenido una educación universitaria, estatus social que hace reconocer al sujeto como un sujeto culto, educado, con cultura. En contraposición, Sixto Molina domina el español mejor que nadie. Entonces, el primer problema de no saludar se ha materializado en una golpiza. De manera hermenéutica, aseguramos que un sujeto representante de la cultura social sería el niño José por su educación superior y por ser culto, debería de manejarse de una manera más humana. El golpear a Sixto por ir a verlo todos los días y no sacarse el sombrero no es una razón que amerite aquel comportamiento. Es así que el hombre más civilizado, el niño José, se muestra menos civilizado que cualquiera. Esta hipótesis nos podría llevar a decir que la sociedad civilizada en realidad está transformada y es todo lo contrario que propone. En realidad sería inculta, inhumana e insensata. Luego surge el problema de la roca que ha caído. Este fenómeno atmosférico se le es adjudicado a Sixto Molina sin razón, sino solo por una suposición del niño José. Si el niño José, con educación superior, se deja llevar por su ello, denota que no está preparado para ejercer sociedad. En don Santiago puede notarse, al no golpear a Sixto, su dominio sobre sus potestades. Y es que Sixto le dice, usted no es mi padre, usted no es Dios, usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su parcero, ni supongo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted. Cuando más, vecinos, carretera de por medio y pirca de Tunares. Si el niño José solo por mirarlo lo golpeaba, esta respuesta meritaba, según la lógica, una golpiza aún mayor. Sin embargo, por cierta y entendible por hombres en la calidad de civilizados, es que don Santiago no golpea a Sixto, sino que se sabe expuesto a una verdad, aunque lo oculta diciendo, estás tísico y pronto te vas a morir. Por eso es que no te hago nada, pero cuídate nomás. Si te veo rondando por la hacienda, si me faltas de respeto otra vez, no me importará que tengas los pulmones podridos y te haré apalear por mi gente. La piedra caída es un fenómeno natural que sucedió o un acto de Sixto. De igual manera, hay una segunda increpación luego de esto. Sixto Molina, aquí hemos venido para que nos digas por qué has prendido fuego en la punta de Purumachay. No se sabe si alguien tiró la roca o si alguien incendió la punta de Purumachay, pero tampoco se sabe si son hechos naturales. Lo que sí se sabe es que los dos hechos se los adjudicaron a Sixto Molina. En la sociedad que vivimos, la que ha logrado derechos humanos luego de la lucha de 1789, se mantiene estable debido a sus instituciones,
como es el sistema judicial, el cual implica que no se le debe juzgar a nadie sin un juicio previo. A Sixto Molina le mataron las vaquillas por el hecho trágico que ocasionaron una piedra y el incendio de la punta de Purmachay. Marvin Harris, en el primer capítulo de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, expone que las vacas son para las personas de la India su capital. De ellas extraen alimento, de sus heces crean materia para calentar sus comidas, y es por eso que las mantienen vivas y como dioses. Al Santiago matar las vacas de Sixto, lo deja sin su capital para vivir. Sixto no se come a sus animales, sino que los entierra, una actitud nada común. El máximo de la civilización occidental nos lleva a tener una mente utilitaria, y así la actitud de Sixto sería salvaje, primigenia, hasta calificada de tonta. Sin embargo, Sixto entierra a las vacas y hace significar que fueron víctimas de un asesinato inhumano, incivilizado. Es decir, ante la actitud incivilizada de don Santiago al matar sus vacas, Sixto responde con una actitud incivilizada de enterrar a sus muertos. Sin embargo, puede verse que la actitud incivilizada de Sixto demuestra más humanidad que la de don Santiago. El anterior es un análisis hermenéutico guiado hacia el ámbito económico que determina el ser a un estado subyugado de sociedades jerárquicamente superiores intelectualmente por haber conseguido objetos que los representen en esa altura, el título de ingeniero, el título de dueño de la hacienda. Y se remarca así el otro aspecto, el ético, que a diferencia del anterior se basa en la edad. Cuando de tiempo se habla, se toma el aspecto de tiempo sensitivo, es decir, si bien no se dicen las edades, se afirma por el último texto citado que don Santiago puede llamar de usted a Sixto Molina, por además de tener cercanía de edades, mantenerse el respeto previo que no le tuvo su hijo, el niño José. Es decir, a pesar de ser don Santiago más respetuoso que su hijo, aún así se siente con la potestad suficiente para poder pegarle a Sixto, si Sixto no tuviera tisis, correspondiéndose así la manera de actuar de don Santiago al pensamiento ético ya visto en el hijo, no respetar a los mayores. Don Santiago, después de matar a las vacas de Sixto Molina, vuelve al pueblo y trató a los ciudadanos de vecinos. Esa actitud se puede remarcar como propia de personas civilizadas. Es así que se muestra aquella contradicción vista en los actos de esta familia. Promulgan la ciudadanía, la civilización, el progreso, cuando en realidad traen todo lo contrario, la hipocresía, lo descarado, lo insensato. Sixto Molina, esta vez, no se agarra a las partes de la vergüenza, sino que responde así: hablar bonito no es decir la verdad, no tengo nada que ver con usted, y no bebió la chicha ni comió el chuño que invitó don Santiago. Te he dado la mano y no me la has querido recibir, dijo don Santiago. Acuérdate de esto para toda tu vida. Se toca el tema de la veracidad de las cosas. Más allá de la perspectiva de quién tiene la razón éticamente, se ve el aspecto fenomenológico. ¿Es don Santiago un explotador de pongos o un hacendado que respeta a cada uno de sus trabajadores dándoles un modo de vida tranquilo, o lo que es lo mismo, un modo de vida de vecinos en el que puedan ayudarse comunitariamente, pero no trabajar uno para el otro? Es notorio que estas preguntas son contestadas por las descripciones que hace el autor. Es así que se puede ver la temática de la pertinencia del uso del autor intradiegético, ya que solo así al expresarse podría expresar junto con él su realidad sociopolítica, socioideológica y a la vez, a través de lo que no dice, el aspecto fenomenológico para que los críticos literarios puedan interpretarlo. El autor, parecido al Chiucho Antonio, dice de ellos: a partir de ese día, don Santiago venía casi todos los días donde Celestino Pumari para hacer el trato. Como ya había empezado a cosechar, necesitaba que los guaripampinos escarbaran su papa, igual que todos los años. Nosotros no queríamos trabajar porque para eso teníamos nuestra papa también y nuestro ganado. Pero en Santiago nos daba plata además, y con esa plata podíamos ir a Huancayo, a comprar aguardiente, coca y cigarros. Además, Pumari nos enseñó la máquina que nos regaló el patrón, la máquina de escribir que él se había llevado a su casa. No sé para qué, pues no entendía nada de escrituras. Con esta máquina decía, podemos escribir como los blancos, y así, cuando haya algo que reclamar, las autoridades nos harán caso. Escribiremos en un papelito bien limpio. Ya verán cómo el señorito José nos va a enseñar. Una inocencia nubla el hilo de la realidad de los comuneros, o lo que se propone como hipótesis, que están presos de una forma de ver la vida. Sixto Molina no trabaja para Santiago y por eso su posición es problemática per se.
Sin embargo, hay más situaciones problemáticas como lo que le sucede al autor y a su compañero Pumari, es decir, a ellos don Santiago les daba plata para viajar y comprar alcohol y drogas. Se remarca lo que dice el autor. Nosotros no queríamos trabajar porque para eso teníamos nuestra papa y también nuestro ganado. Ellos no necesitaban trabajar, pero la forma en que ven la vida los ha puesto en el lugar en que necesitan dinero para satisfacerse una necesidad. ¿Y qué necesidad más grande que la de las drogas ocasionadas por la pérdida de uno mismo o su par más ético, la enajenación ideológica? Los problemas surgen en cada aspecto en que se aplica el dedo. Sin embargo, en el análisis se está tocando los aspectos sociales y éticos que rodean a las acciones cometidas por el poder de don Santiago al ciudadano Sixto Molina. Sixto Molina no es tratado como un ciudadano, es atacado por la falta de respeto ante la realidad, y es que no se puede negar que el dinero es necesario y así las condiciones sociales de existencia en que ha nacido Sixto lo han llevado a no poder costearse una educación superior, sino a ser un minero de la Oroya. El niño José le falta el respeto al golpearlo seguidamente y en lugar de que, mediante un juez regulador del poder, sea recompensado, es acusado de incendiario y castigado con la muerte de sus vacas. Es así que, si Sixto Molina ha resistido la primera falta de respeto dada por el niño José, quizás entusiasmado en pensar que la persona con más poder en el pueblo respondería con una percepción de justicia apropiada, cualidad que cae en el personaje de don Santiago, respondería de una manera aún más grosera, matándole sus animales y yendo a verlo para decirle que sean vecinos. Entonces, la visión de civilización, de cultura, de hombre culto que recae sobre don Santiago por el poder que tiene, termina siendo impropia para él, y así el progreso al que dirige a sus trabajadores es una farsa. Así, la resolución de Sixto puede ser irse de aquel lugar en que sus esperanzas sociales son las mínimas, o quedarse para luchar por la liberación de su pueblo. Sixto toma la resolución de quedarse, pero no por la liberación. El aspecto de la psiquis de Sixto no se toca mucho, solo podemos verlo a través de los ojos de su amigo el autor, pero lo que puede remarcarse es que siempre hace uso de la risa, gestos obscenos y la burla. Sixto Molina tampoco puede representar los aspectos de lo civilizado, lo culto, porque no es decente al mostrarse con gestos obscenos o la burla. Sin embargo, es el que solo por haber vivido es castigado por el poder que tienen hacendados y personas con educación superior. El único que no quería trabajar era Sixto, nos dijo que don Santiago nos iba a sacar la grasa y que toda la plata se la llevaría para sus casas de Huancayo y sus casas de la capital. Ustedes tienen sangre de calandria, les decía, alma de borrego tienen, lame la pezuña del patrón. Algunos braceros le hacían caso a veces y no iban a trabajar, y cuando el mayordomo justo a Rayán venía a buscarlos, le decían, por nadita del mundo trabajamos, Sixto dice que somos como borregos, que venga don Santiago a pedirnos de rodillas o que nos pague más. Las personas están hablando de mejoras económicas en su salario, quizás no por ambición, porque estén perdidas en el juego del concepto de civilización, sino porque supieron que ellos no necesitan trabajar, sino el patrón era el que los necesitaba trabajando para él. Entonces el niño José, al ser ingeniero, no representaba la civilización, el camino al progreso, y don Santiago, al ser el hacendado, no presentaba juicio al actuar, tampoco representaba lo culto, lo civilizado, lo educado, a lo más ciudadano. Quizá la realidad fuera la que fuera incoherente, y la escala de valores estaba invertida. Por eso Sixto Molina los esperaba a la entrada de la comunidad y los seguía por el camino para reírse de ellos, de sus vecinos que trabajaban para el hacendado. La respuesta, la golpiza que lo dejó con manchas moradas por toda la piel, mataduras en las piernas y orinando un jugo negro, además de haberle dejado un brazo recogido para siempre como si fuera el ala de una gallina, y ni dos hombres juntos se lo podían enderezar, representaba que el hombre civilizado le había logrado quitar algunos derechos al convertirlo en una persona lisiada. Y no se habla de derechos judiciales, sino de los derechos a gozar del pleno gozo de su cuerpo, vivir para él mismo. Otro lo había golpeado, otro había hecho ello. Si es justificable aquella acción, sería verla en el día de hoy por personas que caerían en esa paradoja del ser civilizado cuando realmente se vuelve más inhumano, más salvaje. El término salvaje hace referencia al estado del hombre presto hacia la degeneración, es decir, si hay lenguaje en la sociedad y este sirve para edificar las regulaciones legislativas que luego serán basadas en el papel y en el papel se usa el lenguaje, serán las degeneradas, ergo sin lenguajes estaría mejor.
Aquella forma de ver un silencio por parte de alguna persona se ve en Sixto Molina, cuando éste no quiso hablar con don Santiago y luego habló español mejor que todos. Que hable castellano, todos ustedes saben castellano, no creo que sea tan bestia que se haya olvidado. Dime tú, carajo, ¿entiendes lo que te digo? Entonces Sixto Molina habló en castellano y lo hizo mejor que los señores como nunca habíamos oído nosotros hablar un guaripompino. Es el castellano demandado por don Santiago, aquella forma lingüística que domina a la quechua. El lenguaje ejerce poder ante un idioma. Es posible decir que don Santiago sabía más en los ámbitos de la parranda, de la vida en fiesta, del divertimento y el libertinaje que Sixto Molina. Don Santiago era la puerta de los trabajadores para comprar alcohol, coca y cigarros. Y esto llevado al ámbito de la valía, del valor, resultaría contradictorio a lo que se propone. Pero luego de haber invalidado de un brazo a Sixto Molina, no se amedrenta y vocifera que, pero a Sixto Molina no lo engañaban, los que avanzaron tenían ojotas, decía, pero el que se quedó atrás llevaba botas de hacendado. Si lo vi clarito, que se me caiga la lengua a pedazos si es que no era el hijo de don Santiago. Una tarde compró muchas botellas de chicha donde Basilia Pérez compró cancha y coca. Es decir, Sixto Molina no era ajeno al alcohol y drogas. Se emborrachó ese día y pactó con los Pauta una venganza. El aspecto de la venganza es inculto, incivilizado, amoral. En aspectos tradicionales, religiosos occidentales, se dirá que la venganza es negativa, amoral y llena de espíritu de males, pero esta forma de incivilización es la justicia que se merece un hombre que ha roto el brazo a otro individuo solo porque no lo saludaron. Lo irónico es que todo fue por no haber saludado al niño José. No hay proporción entre no dar un saludo y dejarle inválido un brazo. Hay una relación entre ese estado de justicia primigenio de ojo por ojo, diente por diente, y la falta de lenguaje para expresar particularidades de aspectos, hechos o fenómenos sociales, y los animales. En la descripción que hace del mundo de los gringos se puede apreciar esto. La tierra de los gringos, la más grande que hay en estos lugares, está toda alambrada y nadie puede pasar por allí. Detrás de los alambres están sus carneros que vienen hacia nosotros y meten sus cabezas entre las púas. Sus carneros de otra raza que vienen hacia nosotros y meten sus cabezas entre las púas. Son carneros de otra raza, muy gordos, grandes, casi como terneras, y con toda la lana blanca. Nuestros carneros, en cambio, tienen la lana moteada con manchas marrones y a veces son todos negros y a veces ni lana tienen, que se les ve el pellejo. Pero a pesar de eso, nuestros carneros meten también la cabeza por los alambres y se miran y se quedan con los carneros de los gringos. La tierra de los gringos así puede expresarse como la cosecha no salvaje de ovejas. Sus ovejas estaban blancas, gordas y grandes. Luego son el progreso, el devenir esperado para los ovejeros y para las ovejas mismas. Aún así, se ven entre las rejas. Las personas de Guaribamba se veían con los hacendados y los ingenieros, pero seguía habiendo esa diferencia. Al hablar del término salvaje, se hace referencia a lo que planteaba el autor Jean-Jacques Rousseau y una actitud que le valora al hombre salvaje es la piedad, y es que el autor es el que metido en la escena acompaña en estado de envalentonamiento de Sisto Molina y a los hermanos Pauca. Estos últimos lo votan. ¿Todavía estás aquí? Me dijeron los Paucas. A pedrada te vamos a echar. Baja por la ladera, desbarráncate de una vez. Yo iba a partir cuando Sixto me llamó. Vente mejor con nosotros, ya te diré lo que vas a hacer. La tarea del narrador era la de campana, de aquel que ibas a ver si veía algo. Este tipo de narrador intradiegético llega a un estado de narrador con una focalización más abarcadora que otros personajes, la visión que más abarcaría la situación, un apoyo a Sixto y encima de un poste. Sixto Molina y los Pauca golpean al niño José en venganza porque le han lisiado el brazo. Al poco rato toda la ciudad lo sabía, y si bien la hermana de los Pauca no fue primeramente siendo tomada en desventaja por su posición de mujer, ya que irrumpen en su casa y buscan a sus hermanos solamente. A pesar de ello, luego se le falta el respeto y se muestra así otro aspecto incivilizado de los que representan el lado de la coherencia social, manosean a Pauca. Hay un aspecto inmoral y una temática feminista que no se verá al estarse viendo. Boloshinov se presenta a la manera en que el narrador muestra su visión de la realidad. Al poco rato ya se sabía tanto Guaripampa, las voces corrían de boca en boca. A pesar de que era tarde, muchos cholos habían salido de sus casas y andaban asustados por la plaza y por las chicherías, donde Basilia Pérez decía que los malos espíritus habían asaltado al niño José y le habían quitado el ánimo. Dejaron al niño José triste, así lo presentan las personas en el bar,
un adjetivo menos provocador que el que le adjudicaron a Sixto Molina. De igual manera, el autor es el único que sabe dónde está Sixto, y así se prueba la convicción de los hechos. El narrador está junto a Sixto porque piensa como él, porque lo apoya, él y los Pauca. Solo ellos lo apoyan, nadie más. Los Pauca los agarran, pero no al narrador, el cual también hace un esfuerzo por ayudar directamente a Sixto. El tema ético-religioso se presenta en la dualidad de aspectos quechuas frente a los cristianos occidentales. Llegado a este punto, es pertinente no solo proponer las categorías conceptuales de tristeza, pobreza, civilizado, propias de un sistema de categorías occidental. En este mundo, la acción de Sixto de golpear al niño José es un descaro, una felonía. En la categoría andina, Tincuy, las fuerzas tienen que encontrar un equilibrio mediante una disputa. Sixto necesitaba esa disputa para igualar condiciones y así se decidió golpear al niño José en la misma calidad de oportunidades. A los dos los golpearon varias personas a la vez. Es así que la visión del narrador sobre Sixto Molina entra en discusión, que se le considera un hombre muerto, y un muerto siempre renegará contra la lógica y sobre todo contra la religión, que es especialista en ese ámbito. Quizás Sixto vino ya muerto y nosotros hemos vivido con un aparecido. Un muerto en el mundo cristiano no debería estar en el mundo de los vivos. Es así que las acciones de don Santiago cobrarían sentido ante Sixto Molina. Un muerto en el mundo quechua se pondría a discusión con la categoría causai, la cual significa que todo tiene vida, las plantas, los ríos, los cerros, las piedras. Mamani 2019. Y al estar todo vivo, se concluiría que la piedra cayéndose y el fuego incendiado fueron por culpa de la naturaleza que quería llevarse al muerto Sixto. Ni las nubes se ponen a llover cuando está en peligro, sino que despejan el cielo. 3 nubecitas avanzaban en fila por encima de Marcapampa. Mira, le dije al Chiucha Antonio, si caminaran más rápido, si vinieran otras detrás, el cerro se pone como jabón con la lluvia. Sixto se entiende con la categoría de salvaje, de hombre primigenio, con una cualidad de la razón entendida por la valía de su ser, valía expresada en querer vivir en Guaribamba sin querer trabajar para don Santiago. El tema del sujeto económico y social, luego el tema ético, el cual conlleva la discusión religiosa y de categorías cosmológicas de cada personaje, desembocan así en la categoría de salvaje. Entonces, el tema particular, el Chaco. El Chaco es una categoría vista en las pinturas rupestres de Lauricocha y Toquepala, culturas andinas antiguas del continente sudamericano. El Chaco es una categoría primigenia, propia de un mundo salvaje, visto por los teóricos franceses del siglo XVIII. El Chaco se usa contra Sixto Molina. Sin embargo, el Chaco más grande es el que el pueblo le realiza al mismo Sixto. Cuando todos montaban, aparecieron por la puna los primeros comuneros de Guaripampa. Venían caminando en fila o por grupos y se quedaron parados, lejos de nosotros. Detrás venían algunas mujeres que se sentaron en la paja. Eran bastante, pero no se movían, solo miraban a los jinetes. ¿Qué quiere esa gente?, preguntó don Santiago a Pumari. Pumari se acercó un trecho a ellos, les gritó desde lejos y luego regresó trotando. Dicen que no quieren nada, que se están nomás en sus pastos. Santiago partió con toda la gente y cuando habíamos andado un poco vimos otra fila de comuneros que venían por el costado del cerco. También se quedaron lejos, parados, mirando cómo cabalgábamos. Al llegar a la falda volteamos la cabeza. Los comuneros habían avanzado un poco, pero se habían vuelto a parar. Así como nosotros envolvíamos el cerro de Marcapampa, ellos también nos envolvían a nosotros. Las personas en su misma casa están o haciéndole chaco a Sixto, sin querer, por curiosidad en inocencia. Esta actitud sería propia de enajenación con respecto al devenir del pueblo, una degeneración de los valores. Si Sixto Molina representa al hombre salvaje y don Santiago la civilización, entonces el pueblo son los actuantes de esos mundos, o tienden hacia la civilización, o tienden hacia los modos salvajes de conducirse. El narrador tiende hacia el modo salvaje porque acompaña a Sixto. De este modo se mueven los hermanos Pauca también. El pueblo, al no haberlo acompañado, no se afirma como apoyo ante Sixto. El pueblo son los que viven la situación de dominio de don Santiago, y aunque no es consciente, apoyan a que perviva esa situación de dominio al mantenerse pacíficos. Esta imagen se representa como un chaco indirecto del pueblo. Si bien don Santiago y sus jinetes se están cercando a Sixto, el pueblo está cercando a estos hombres. El pueblo está haciendo un chaco, un encierro, una casa de Sixto, sin querer.
al igual que la hizo al no protestar junto a él a los atropellos de don Santiago. Cabe hacer la relación debido a la naturaleza literaria de este texto con el poema Masa de César Vallejo, en el cual se habla al final de que todos los hombres de la tierra rodearon al soldado y el soldado muerto revivió. Revivió por la humanidad, por la piedad de todos, por el ruego de que se levanten, piedad de los hombres salvajes. En contraposición a Sixto, todos los comuneros habían comenzado a acercarse callados siempre, formando un muro alrededor del muerto. Nadie lloró ni soltó un gemido, solo miraban ese cuerpo agujereado que la lluvia atravesaba como un colador. El final es trágico, no se ve esperanza, no la ve el narrador, el cual es protagonista de esa vida social guaribambina. El final muestra que la civilización ya penetró en el ideario de las personas de esa comunidad y que no hay luz. Un final parecido al de un mundo feliz. El salvaje representado por Sixto Molina muestra que su comunidad guaribamba ha sido degenerada por el paso del progreso y la modernidad. Es la temática del salvaje, aquella categoría usada para este análisis, con la cual se muestra que bajo la bandera de la civilización se han dejado de humanidad a los pueblos. Entonces, los objetos. El ente, la máquina del escribir son objetos que muestran la modernidad pasiva y la activa. La activa consiste en que tras una máquina de escribir se puede aprender a escribir y así entender mejor el mundo, el dinero y las drogas. Esta es una relación de objetos en constante intercambio. Los comuneros solo trabajan para comprar alcohol, coca y cigarros, y así el objeto dinero se presenta bajo el halo de la modernidad, de lo no salvaje, y ha pervertido a los comuneros. Los fusiles son símbolos de fuerza, la fuerza del poder, la necesidad de la innecesariedad y la esperanza de un futuro mejor son características que se presentan en los objetos del relato y que a la vez tienen semejanza con lo que proponen que se vivió bajo los ojos capitalistas en los 80 y 90 del siglo pasado. Sixto Molina es el salvaje que representa el paradigma de lo humano. Los personajes que disputan con Sixto Molina son Don Santiago, y las disputas particulares son la de Sixto contra el niño José y la de Sixto contra el pueblo. Luego los hermanos Pauca y el narrador. La primera disputa expone la contrariedad de interpretaciones que sobre sus actos se pueden tener. Sixto es víctima de los abusos de Don Santiago que llegan hasta la muerte. Don Santiago se muestra irracional y en un aspecto animal al no respetar la vida de una persona. Ha matado a Sixto porque no ha saludado a su hijo. Luego Sixto se pelea en la misma calidad de oportunidades con el niño José, pero este último no muere ni queda sin un brazo. Sixto quiso bajo la categoría del tinku y estar en equilibrio con el mundo. Además, Sixto no es aceptado por el pueblo no lo apoya. El pueblo es silencioso, su silencio es activo y ello lo hace personaje principal. En todos los personajes se presenta el papel enajenador y enajenante de la sociedad sobre los individuos, y es solo Sixto quien se atreve a retarlo, no adrede, sino porque el instinto y las categorías andinas en que él vive le hacen comportarse de una manera más primigenia y más salvaje. Entonces, el espacio, la comunidad de Guaribamba presenta un bar, una hacienda y las casas alrededor. La temática del hombre salvaje se muestra en la precariedad de las casas alrededor. Precariedad comparada con las sociedades modernas, cemento y sin jardín, menos animales. El bar es aquel lugar de embrutecimiento, pero también de distracción y divertimento para los hombres, diversión que es positivo para el espíritu humano. La hacienda representa el poder que se muestra en este plano espacial, como la institución social que gobierna esa comunidad. Por último, la temporalidad, la temática del salvaje se presenta también en tiempo, tomado para cavilar los hechos. Así, los 6 meses que estuvo Sixto en las minas representan un tiempo mayor de cavilación de la vida. Luego del día en que se conocieron Sixto y el niño José, se dio el incidente que le pegó cada día el niño José. Ese transcurso de varios días expresa el límite de la interpretación de la realidad que representa el niño José. Él tiene razón y siempre la tendrá para él. Que el niño José cree tener la convicción de estar obrando correctamente es que se muestra en la temporalidad que se da varios días. Don Santiago, ante un problema, viene esa misma noche o al día siguiente. Eso muestra que está atento a los hechos que le suceden y que tiene menos tiempo de cavilación sobre sus actos, aunque también hay cavilación de por medio cuando al tercer día lo vimos venir a Guaripampa, pero esta vez lo acompañaba una docena de gentes. Había venido para decirle a Sixto porque había prendido fuego. Caviló el inculpar a Sixto antes que soluciones. La sociedad se muestra así impetuosa, impaciente, cavilosa, y es por eso que se muestra degradada. Eso es todo, profesor. Ya, muchas gracias por el amplio análisis, donde ha incorporado varios conceptos, ha realizado, como usted dice, un análisis hermenéutico muy exhaustivo, ha profundizado una serie de temas,
ha examinado con una serie de conflictos, ¿no? Una serie de situaciones dentro de un contexto que remite pues a cómo funciona la sociedad en el mundo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido, ha hecho usted un buen análisis muy exhaustivo y que permite una especie de relectura del Chaco. Pues ha hecho una buena interpretación del sentido que tiene también en la parte final del relato, aquel momento en que los hacendados y todos ellos le hacen el Chaco a Sixto Molina. Finalmente, como sabemos, muere, ¿no? Pero como usted ha señalado, efectivamente hay una especie de segundo Chaco. Ahora, ese segundo Chaco es también contra Sixto, se están sumando, o en realidad, de alguna manera, los comuneros, por lo menos en la intención, pretenden evitar la muerte de Sixto Molina, ¿no? Yo creo que eso se puede prestar a una especie de interpretación, pero ha hecho usted bien en analizar este aspecto. Bueno, es un análisis amplio, con varias facetas. El análisis de los personajes, todo, me parece que ha profundizado usted y por ello vamos a considerar que ha realizado un trabajo exhaustivo, un trabajo que reivindica el valor de este texto, pero también reivindica, digamos, a la literatura en su papel de mostrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Con este análisis vamos a dar por terminada la clase de hoy y la próxima reunión del jueves continuarán leyendo los demás estudiantes de este curso. Todos los que han venido están citados en asistencia, ¿ya? Así que aquí nos quedamos ya por el tiempo, pero vamos a continuar el jueves con la exposición, la lectura que harán los alumnos que hoy día ya no han podido hacerlas con el tiempo en contra, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería indicarles, ¿ya? Que quienes han venido hoy pero no han podido exponer, lo harán el día jueves. Agradecemos a la señorita Loero, que también hizo un análisis exhaustivo, y también al señor Vizcarra por haber desplegado ampliamente un análisis hermenéutico, como él ha señalado, y ha aportado muchas categorías, ha enriquecido la visión del relato, planteando cuestiones de gran trascendencia que muestran que Ribeiro fue capaz de plasmar en ese relato, a través de esa representación concreta, fue capaz de captar aspectos importantes de la sociedad peruana contemporánea, que es heredera de la sociedad de los tiempos coloniales, y desde esos tiempos coloniales se han establecido esas contradicciones que aún persisten en el mundo de hoy. Así que creo que la elección del Chaco como el relato relevante que ustedes tenían que analizar digamos, se justifica porque el relato ha permitido que ustedes desenvuelvan adecuadamente su análisis respectivo, ¿ya? Ahí nos quedamos y nos veremos el próximo jueves con las lecturas que harán los alumnos, los demás alumnos del curso, que ya algunos, todos han mandado sus trabajos, pero el jueves tendrán oportunidad de leerlo, ¿ya? Ahí nos quedamos.
y luego continuaremos en la próxima sesión. Muchas gracias.